Muy bien, pues inicien con la clase y ya al final vemos lo del examen, la revisión. Muy bien. Listo. Muy bien, muy buenas noches. Soy la doctora Marta Sánchez en compañía de mi compañera Jessica Sánchez. Vamos a dar este tema que es el tema de glaucoma de tensión normal. Bueno, a manera de introducción vamos a ver si adelantarles un poquito sobre este tema, comentando que primeramente este tipo de patología es así un poquito controversial. Hay gente que dice que sí existe, hay otros que dicen que no existe, entonces pues ahí vamos a caer en una pequeña contradicción ahí con diferentes tipos de autores. Vamos a empezarles hablando de como tal el concepto o la definición de este tipo de patología. Lo están clasificando como una neuropatía óptica glaucomatosa en pacientes con una PIO normal. Esto, pues, como les había comentado, ha sido un tanto controversial, principalmente cuando fue descrito por primera vez por este personaje que es von Graeff en 1857. Entonces, pues, como ya habíamos hablado, es una neuropatía óptica que se caracteriza por nervios ópticos con excavaciones amplias y pérdida de los campos visuales, hablando en un contexto de ángulo amplio, tanto ahora sí por Van Gehry como por gonioscopía, y una PIO estadísticamente normal, que ya habían hablado en clases anteriores que estamos hablando del límite superior con 21, tomando en cuenta que son dos desviaciones estándar por encima de la media. Bueno, aquí hablando de diferentes términos, estamos diciendo que se aplica como diferentes sinónimos. Unos le hablaron como un pseudoglaucoma, otro como un amaurosis con excavación, otros como atrofia óptica cavernosa, paraglaucoma, atrofia óptica arteriosclerótica, y al final se llegó a un consenso de que debería ser nombrada como una neuropatía óptica glaucomatosa de tensión normal. Bueno, hablando de este tipo de entidad, vamos a ver que pues según la etnia, según la raza, vamos a tener una diferente prevalencia. Principalmente en pacientes asiáticos, hablamos que en este tipo de personas, de aquellos que tienen un glaucoma primario de ángulo abierto, estamos hablando que el mayor del 95% de los casos se cree que tienen que este tipo de glaucoma. Principalmente en personas provenientes de Japón, con un patrón hereditario en el 20% de los casos. En el caso de Europa, estamos hablando en un tercio de los glaucomas de ángulo abierto, y en África se habla de un 57% de los casos, siendo el 3% un glaucoma primario de ángulo abierto. Esto va a ser más común en el sexo femenino, puede ser unilateral o bilateral, pero tiende a ser asimétrico. Principalmente estamos en un grupo de mayores de 75 años. Bueno, también para hablarles un poquito más a fondo sobre esta entidad, vamos a hablar con genes asociados. Vamos a hablar de lo que es la optineurina, el time binding kinase, y el principal que se va a asociar a este tipo de entidad es la miocilina. De hecho, si vamos a recordar un poquito cuando se habló pues de glaucoma de ángulo abierto, este tipo de entidad, lo que es el gen de la miocilina, va a estar presente principalmente en los glaucomas juveniles o presente en los adultos jóvenes. Este simplemente se describe con que hay una asociación de esta proteína en la malla trabecular y que se va aumentando cuando hay una situación de estrés. El segundo que se ve relacionado es la optineurina, que lo conoce como neuroprotector y es el que nos ayuda en el control de la presión. Y pues finalmente el time binding kinase, que nos encarga de la capa de células ganglionares de la retina y la microregulación, que pues por lo tanto al haber una falta de regulación nos va a haber mayor apoptosis de las células. Bueno, en algunos lugares dice que la mayoría de los pacientes tienen algún factor de riesgo vascular, ya sea hipertensos, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, siendo más común en aquellos que tuvieron un infarto agudo al mercado o algún tipo de isquemia cerebral. Vamos hablando que en algunos estudios inmunes
se pueden encontrar inmunoglobulinas específicas que nos va a hacer que este tipo de depósitos estén en el flujo trabecular, como anticuerpos antirrodoxina y antiglutatión transferasa, que va a hacer que obstruyen el flujo de salida. Otros dicen que la deficiencia del tratamiento de glutamato nos va a producir una misma degeneración de las células gangliosas de la retina y por lo tanto una afectación del nervio óptico. Bueno, ya vimos que los mecanismos de obstrucción del flujo glucoso son causados por una exageración del envejecimiento exagerado de la malla trabecular, con un incremento en la distribución y el espesor de las fibras de colágeno. Esto hace que aumente la matriz extracelular y impida de manera libre el flujo del humor acuoso. Otra situación que también se ha descrito es la constante liberación del óxido nítrico, que mantiene una vasodilatación constante cuando existe un desequilibrio con la endotelina 1, que esta nos va a causar la vasoconstricción y ahí tiene un origen del vasoespasmo o la relación con el mismo que se viene descrito en esta patología. Bueno, hablando de este tipo de situación de la endotelina 1, algunos dicen que es un indicador de progresión de la misma enfermedad, siendo que se encuentra alterados, aumentados en personas con algún defecto del endotelio vascular y del factor de von Willebrand, bueno, que esos que nos están relacionados con el daño tisular, en específico con este tipo de glaucoma. Bueno, otras teorías que nos están comentando ahí en las diferentes literaturas, nos dice que primeramente una de las posibles causas es una baja tolerancia a la presión normal, que está haciendo que se cause un daño mecánico del nervio óptico. En este estudio que vemos ahí, el Collaborative Normal Tension Glaucoma Study, se encontraron a 145 pacientes. A unos le hicieron como un grupo de observación o sin control, y a un 30% y otro porcentaje les hicieron una disminución del 30% de la pio basal. Se encontró que a 3 años, en este tipo de pacientes, el 80% que tenía tratamiento versus el 60% sin tratamiento tuvo una detención o no hubo gran progreso en cuanto a los campos visuales. Y el 5%, el 80% con tratamiento se estuvo manteniendo versus el 40% que no tenía tratamiento, tuvo un detenimiento o la progresión era mínima. Pero particularmente, a pesar de todo esto, hubo una pérdida de los campos visuales. De los 22 pacientes, de los 66 con tratamiento, hubo alteraciones versus de los 79 pacientes, 31 tuvieron alguna pérdida en cuanto a los campos visuales. Entonces eso nos está dando que por sí, la presión intraocular por sí sola no explica lo que es la degeneración o la alteración del nervio óptico en este tipo de entidad. Bueno, vamos a ver que en la lámina cribosa es la estructura que principalmente, que es la esencial, que se está afectando, tanto la porción intraocular como en la intraorbitaria. Entonces, en esta parte, la nutrición de los axones, en la lámina cribosa, sabemos que es dependiente de oxígeno y nutrición de los capitales dentro de la lámina. Pero al haber un daño de estos mismos, provoca una deformación de la lámina y una alteración de la presión que recae en los axones, capilares y estrocitos. Y es como una especie de círculo de que al no tener buena perfusión, empieza una deformación que hace que tenga una mala perfusión y etcétera, etcétera. Así se va haciendo un círculo vicioso. Bueno, otra cosa que habíamos visto es el déficit tanto de la perfusión y la desregulación vascular, que es lo que habíamos comentado, algo similar como el vasoespasmo que habíamos hablado al principio. Bueno, fue este personaje, von Jagger, en 1858, quien propone que el daño de glaucoma en sí no es causado tanto por el aumento de la presión, sino por una isquemia de las capas de fibras del nervio óptico. Entonces aquí hay ciertos estudios que respaldan que el flujo sanguíneo insuficiente nos lleva a una pérdida de las células gangliosas de la retina, que nos lleva a una isquemia y una reperfusión crónica que causan el daño. Entonces volvemos a lo mismo, que es como un círculo de que hay isquemia y después hay reperfusión, pero como es irregular, esta falta de regulación hace que el daño sea
por decir, en especie de picos de manera poco constante. Esto pues vamos relacionados principalmente con enfermedades del endotelio, vasoespasmo y pues principalmente migraña, que es lo que habíamos comentado de que hay niveles de endotelina 1 que se ven aumentados en este tipo de personas. Otras situaciones que nos estamos hablando es de las características clínicas. Si vemos bien aquí con este tipo de patologías, podemos pensar que a primera clínica, al caber dentro de los glaucomas primarios de ángulo abiertos, es pues básicamente como las mismas características clínicas. Simplemente casi que la única diferencia que vemos aquí, pues que la presión que nunca ha estado demasiado alta en comparación con un glaucoma primario de ángulo abierto. Aunque pues en diferentes literaturas han dado como pequeñas características que nos podrían dar una posible pauta para hacer como una diferenciación en comparación con el glaucoma primario de ángulo abierto, además de la presión. Podemos encontrar que, pues, como tal, dijimos que hay una alteración del nervio óptico, principalmente, pues, encontramos adelgazamiento del borde neuroretinano inferior e inferior temporal. Algunos mencionan que puede haber una mayor prevalencia de hemorragias en discos en este tipo de pacientes. Pues, como tal, encontramos que dentro de la agonioscopía, los ángulos de drenaje están totalmente abiertos. Algunos dicen que en los campos visuales encontramos escotomas más profundos y localizados, principalmente cerca del lugar de fijación, siendo así los escotomas parafoveales con un escalón nasal, que esto, pues, algunos dicen que pues el rango de progresión tiende a ser mayor, o puede haber pequeñas diferencias en el patrón de progresión, que primero se extiende en cuanto a área y después se vuelven como más profundos. Y característicamente los ponen como que la presión nunca excede los 24 milímetros de mercurio. Entonces algunos dicen, bueno, tal vez lo que pasa es que en realidad al momento de que uno toma la presión en consulta, nunca excede los 24, pero por eso podemos determinar una presión nocturna. Probablemente durante la noche este paciente esté haciendo picos. Y este estudio se me hizo pues bastante interesante, lo que habíamos comentado en cuanto a lo que son los escotomas parafoveales. Recordando un poquito este tipo de escotomas, encontramos que es un defecto en el campo visual de al menos un hemicampo dentro de los 10 grados de fijación, donde al menos un punto tiene una P menor de 0.1 dentro de los más internos. Es decir, en este caso, o bueno, este artículo hablaba básicamente que muchas veces cuando hacemos un diagnóstico tenemos una sospecha de glaucoma. Si vemos algún daño, a pesar de que la presión está en parámetros normales, lo primero que tendemos a hacer es pedir unos campos visuales 24/2, además pues de nuestro OCT de nervio óptico. Pero este estudio dice que pues a pesar de que pedimos ese tipo de estudios inicialmente, muchas veces si no pedimos el estudio de 10/2, nos perdemos de este tipo de defectos, que pues, lo que le comentaba, que pues al principio podemos encontrar los escotomas parafoveales en muchos de estos casos. Incluso dice que este pequeño estudio que lo hicieron con 91 pacientes, el 74.7% de estos pacientes encontraron que tenían algún tipo de escotoma o defecto parafoveal. Y pues el 25% realmente no tenía este tipo de escotomas. Es como que nos pone a pensar que realmente qué tipo de estudios podremos llegar a incluso solicitar en este tipo de pacientes. Bueno, también para hablar de este tipo de entidad hay que buscar diagnósticos diferenciales que a lo mejor se nos podrían pasar, como para tener en cuenta muchas veces antes de dar como tal un diagnóstico de un glaucoma de tensión normal. Vamos a ver, por ejemplo, hay que diferenciar de otros tipos de glaucomas. Por ejemplo, recordando de que en los glaucomas pigmentarios ya en las fases como más terminales, la presión no tiende a estar elevada y pues los signos de dispersión pigmentarias ya no son tan marcados como en un inicio. Puede ser que a lo mejor sea un glaucoma crónico de ángulo abierto, como ya hemos hablado anteriormente, con un grosor corneal disminuido que hace que la presión pues aparentemente sea normal. Siendo que comúnmente en este tipo de glaucomas pues los cambios tienden a ser bilaterales y asimétricos. Otra situación que podemos llegar a encontrar pues son drusos del nervio óptico que nos puede dar este tipo de efectos en el campo visual y anormalidades en la capa de fibras nerviosas de la retina y con
nervio óptico pues aparentemente normal si no son muy marcadas ese tipo de defectos. Pacientes con el uso de beta bloqueadores, que pues ya vimos cuando vimos el tema de los impotensores, que en un inicio este tipo de medicamentos, antes de usarse de manera tópica, se encontró una relación por el efecto sistémico que tenían. Puede ser que este paciente haya tenido una oclusión vascular de rama que nos da un nervio óptico, una apariencia glaucomatosa, con alteraciones igual en la capa de fibras nerviosas. En realidad, cuando este tipo de pacientes ya no encontramos un émbolo de manera visible. Pacientes con una miopía moderada severa, como podemos ver en la imagen del lado derecho, podemos encontrar que los nervios ópticos están inclinados, una atrofia peripapilar y defectos en el campo visual de apariencia aparentemente glaucomatosa. Bueno, aquí es una pequeña tablita que viene en el libro, me parece que es en el de Sharawi, que dice que pues cuando podemos pensar que en realidad el proceso que tenemos frente a nosotros no es de origen glaucomatoso. Cuando tenemos, por ejemplo, una pared del nervio óptico, defectos del campo bilateral o no homónimos, defectos verticales, o pues una pérdida de la visión, pues de manera no tan característica o no tan fácil de explicar, discromatopsias o defectos pupilares. Aquí pues viene un pequeño ejemplo que viene igual en el libro de Sharawi. Por ejemplo, este es un paciente con una oclusión de rama arterial, que pues el momento de que vemos que no está tan visible, pero tuvo este paciente un émbolo que nos da pues defectos de campo que podríamos dar la sospecha de que parecía que tuviera un glaucoma, incluso teniendo alteraciones en la capa de fibras nerviosas. Bueno, esto tomado del libro de Shields, que nos da como otras pequeñas pautas como para pensar en cuándo vale la pena realizar un estudio de neuroimagen en estos pacientes con un aparente glaucoma de tensión normal, como por ejemplo pacientes menores de 50 años que de repente empiezan con dolores de cabeza de manera súbitos o con ya algún tipo de anomalías visuales relacionadas con síntomas neurológicos, como habíamos comentado anteriormente, principalmente cuando hay alteraciones de los colores o defectos pupilares. Otro tipo también de entidades a descartar o situaciones que no vienen tan características puede ser, por ejemplo, historias de que los pacientes que utilizan de manera crónica esteroides, algún trauma, problemas en la hemodinamia, también un envenenamiento con alcohol, neuritis ópticas, entre otros. Entidades vasculares con las que vamos a estar relacionadas también este tipo de entidades o personas más susceptibles a padecer este tipo de alteraciones, personas con un síndrome de apnea del sueño. En este caso se cree que existe un cierre repetitivo en la vía aérea superior que durante el sueño pues nos estaba produciendo una hipoxia, hipercapnia, una fragmentación del sueño. Esto pues volvemos a la teoría de que no existe una buena autorregulación en el flujo sanguíneo como el resultante de las anormalidades en este tipo de personas. Pues cuando tenemos esta sospecha, nos dice la literatura, vale la pena pedir una polipsonografía y derivarlo con el especialista correspondiente. Recordando pues que también en este tipo de personas el uso de CPAP se relaciona con un aumento de la presión. Volvemos a la situación de donde son pacientes que pueden tener crisis de presión arterial alta durante la noche. Hablamos también de la tensión arterial y la perfusión ocular. Pues más adelante le van a hablar un poquito más en específico sobre este tema en cuanto a lo que es el cálculo de la misma. Esto, pues vamos a ver que existe una relación entre lo que son glaucoma de tensión normal y anormalidades en la tensión arterial y del flujo sanguíneo ocular. En este estudio, que es el Baltimore ISP, se encontró que la presión de perfusión diastólica se relaciona pues con el glaucoma y pues básicamente nada más como que lo relacionó muy levemente. Más adelante se habla de este estudio que es las Early Manifestations de glaucoma, que ya nos da como una pauta más fuerte para decir que la disminución de la presión de perfusión puede provocar que los elementos tanto neuronales del nervio óptico sean más susceptibles al daño por las variaciones de la presión, que nos lleva a una pérdida axonal y daño en la lámina nerviosa.
Pues en estos pacientes, muchas veces al solicitar estudio de mapa, se detecta que varias veces hay una disminución en la presión arterial nocturna. Y esto se le conoce como que esos pacientes son unos, como si tuvieran Vipers. Y bueno, al tener una presión de perfusión baja, esto hace que la cabeza del nervio óptico no se oxigene tan bien, que esa es como otra de las tareas que habíamos comentado anteriormente. Tenemos también pues el fenómeno de migraña y vasoespasmo. Bueno, en este caso se encontraba que del 37% de los pacientes con migraña presentan este tipo de glaucoma. Entonces, esto nos está hablando también de la desregulación y vasoespasmo. Entonces, vemos como la posible asociación entre migraña y fenómeno de renal en un glaucoma de tensión normal, donde pues son principalmente alteraciones del flujo sanguíneo, como dijimos, posiblemente vasoespasmo o anormalidades en la autorregulación que pueden influir a este tipo de entidades. Otra, pues igual ya habíamos comentado, hemorragias del disco, es más común en este tipo de glaucomas. Las hemorragias es un factor de riesgo independiente para un deterioro del campo visual. Ya hemos hablado y nos había comentado el doctor anteriormente que ese es como un factor clave para buscar la severidad y cuanto a la progresión de daño a este tipo de entidades. Se cree, bueno, se describe como que es el resultado de un daño mecánico al nervio, en particular en la lámina cribosa, que ocasiona trauma mecánico a los capilares que suministran al nervio. En este caso, pues así se ve representado, se puede decir de manera clínica. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya continuaré yo con los factores de riesgo que también se han asociado con el desarrollo de glaucoma normotensivo. Otro factor de riesgos es la miopía, ya que en longitudes axiales mayores se ha asociado y bueno, se han desarrollado anomalías en la perfusión del disco óptico y un aumento de la tensión por el esfuerzo que se hace a través de la lámina cribosa. Otro factor de riesgo es la baja presión del líquido cefalorraquídeo, ya que las fuerzas mecánicas que actúan a través de la lámina cribosa incluyen la presión intraocular y la presión de este líquido cefalorraquídeo. Otro factor de riesgo asociado es un aumento en las presiones nocturnas, como ya lo había mencionado Marta, ya que esta elevación de la presión en la posición habitual nocturna es atribuible, al menos en parte, a la elevación de la presión venosa epiescleral en la posición supina. Y otro factor de riesgo que se han asociado es la autoinmunidad, como se han encontrado anticuerpos contra proteínas de choque térmico, la fosfatildilcerina, la alfa-fodrina y otros antígenos en pacientes con este tipo de glaucoma. Siguiente, gracias. Bueno, pues algunas pruebas que nosotros podemos hacer en nuestra clínica, en nuestra práctica diaria y que a veces hacemos, ya sea podemos hacer una curva horaria o una prueba de sobrecarga hídrica, el cual ahorita hablaremos de esas dos. Bueno, las variaciones de la PIO a través del día se asocian con un mayor riesgo de progresión en los campos visuales. Entonces, por eso debemos de ver qué tanto fluctúan esta variación de la presión intraocular, ya que no percibimos a la totalidad al momento de la consulta. En un estudio que se llama Advanced Glaucoma Intervention Study, se asoció un factor de riesgo para la progresión de glaucoma cuando hay una fluctuación de la PIO mayor de 4 milímetros de mercurio. Esta fluctuación tiene que ser entre la PIO más baja que se toma y la PIO más alta. Y también en pacientes con disminución de su tensión arterial por las fluctuaciones en la presión de la perfusión ocular y episodios de isquemia en la cabeza de nervio óptico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar la PIO y al mismo tiempo tomar la presión arterial y registrarla.
Por ejemplo, se pueden hacer una curva horaria, ya sea medir la PIO a las 6 de la noche, a las 9, a las 11 y después a la 1 de la mañana, 5 de la mañana y 6 de la mañana. Y es una fluctuación positiva, como comenté, es cuando hay una mayor de 4 milímetros de mercurio. Siguiente. Entonces, el segundo paso es calcular la presión de perfusión ocular. Para calcular esta también necesitamos tomar la tensión arterial y también tenemos que calcular la presión de perfusión ocular diastólica y la presión de perfusión ocular sistólica, ya que la presión de perfusión ocular diastólica tiene que ser mayor de 35, ya que en varios estudios se ha asociado que esta es la que puede afectar a que haya un mayor riesgo de progresión, ya que si está menor de 35, tiene 2.3 veces más riesgo de progresión porque la perfusión tisular se lleva durante la diástole. Okay. Entonces, ahí tenemos las formulitas que después nos pueden ser muy útiles de cómo sacar esta presión de perfusión ocular media. Se toma 2/3 de la presión arterial diastólica más 1/3 de la presión arterial sistólica y esto se multiplica por 2/3 y después se le divide la presión intraocular. Y siguiente. Ok. Después, una que sí hacemos más frecuente en la consulta, ya sea con la doctora Brenda, es la prueba de sobrecarga hídrica. En esta prueba, la metodología es que el paciente no debe de haber ingerido ningún tipo de líquido en las 2 horas previas al estudio. Entonces, se le indica al paciente que tiene que llevar 1 litro de agua o si lo queremos calcular por superficie corporal, se pueden dejar 10 mililitros por kilo. Y se la tiene que tomar en 10 minutos, obviamente tomando la PIO basal inicial primero. Y después se repite la toma de presión intraocular cada 15 minutos por 1 hora. Después se toma el valor más alto de todas las tomas que se realizaron y se compara con la PIO basal registrada. Y esta prueba de sobrecarga hídrica es positiva cuando tenemos una fluctuación de más de 6 a 9 milímetros de mercurio y una presión de perfusión ocular media baja de menor de 35 milímetros de mercurio. Y es importante que, se ha reportado que por cada milímetro de mercurio de fluctuación de esta PIO, se aumenta un riesgo de progresión en un 11%. Ok, siguiente. Bueno, también se menciona, como ya había comentado Marta, que lo principal que nosotros podemos ver en consulta son las hemorragias de disco óptico, que estas son factor de riesgo importante para la progresión de la enfermedad que está activa. Entonces, las hemorragias discales son más frecuentes en ojos de glaucoma de tensión normal que en ojos de glaucoma primario de ángulo abierto. Siguiente. Ok, otra característica que podemos ver en fondo de ojo en la papila es que haya principalmente pérdida de la regla de ISNT con una muesca o notching, como lo podemos ver en la imagen de fondo de ojo a color del nervio óptico en la parte izquierda, y en la parte derecha podemos ver igual una fotografía a color del nervio óptico que se ve una hemorragia en estilla justo en la parte inferior con su defecto en la capa de fibras nerviosas. Que esta también es importante, ya que aquí nos podemos orientar cómo va a estar el campo visual ya cuando nosotros se lo pidamos al paciente. Y también es importante, bueno, siguiente. Es importante para el diagnóstico, desde que nos llega el paciente, hacer un interrogatorio para detectar
otras afecciones como neurológicas que pueden estar como disfrazadas de este glaucoma normotensivo, hacerles hincapié en si tienen dolor de cabeza importante, si se marean mucho, si ven doble, si tienen trauma ocular reciente, que tengan debilidad o síntomas de vasoespasmos. Y también es importante hacer la gonoscopía, que tiene que estar principalmente con ángulo abierto. Después también pedirles la OCT de capa de fibras nerviosas y complejo celular ganglionar para ver qué tan dañadas están estas capas. Y recordar que si no hay un daño en un 30 a 50% de estas capas, no vamos a verlo reflejado en la prueba de función, que es la perimetría. Y otro estudio que recientemente salió más y que lo podemos incluir a la consulta justo cuando pensamos en esta clase de glaucomas normotensivos, es solicitar un angio-OCT, ya que se ha pedido más para ver la microvasculatura y la área de flujo, ya sea a nivel macular y perifoveal. Y recordar que en los campos visuales, como mencionó Marta, puede haber desde un daño preperimétrico o ya un daño focal y que van a estar más cerca de la fijación, como como escotomas paracentrales. Y la foto clínica va a ser súper útil porque es con lo que vamos a poder ver el seguimiento también y ver como que se queden ahí registradas las hemorragias en astilla o en flama porque desaparecen en un periodo más o menos de 6 semanas. Y también es importante pedir paquimetría. Otros estudios, ya que este es un diagnóstico de exclusión, tenemos que pedir estudios cardiológicos al neuro y puede ser también hasta el otorrino. Siguiente. Ok, entonces hablaremos como tal de 2 estudios que se usaron para este glaucoma normotensivo. Uno, y el más importante, es el estudio colaborativo de glaucoma de tensión normal, que se inició en 1968, algo así, pero se concluyó en 1998. Demuestra que la reducción de PIO es el único tratamiento que ha demostrado ralentizar la progresión como tal. Este es un estudio clínico prospectivo aleatorizado y controlado. Se estudiaron 145 pacientes con glaucoma normotensivo, atrás, y se dividieron en 2 grupos. Uno con tratamiento que reduzca por lo menos 30% de la presión intraocular y el segundo grupo que fue el que no se dejó tratamiento y solo se dejó en observación. Dentro de los ojos se trataron con pilocarpina tópica, inhibidores de anhidrasa carbónica sistémicos, trabeculoplastia con láser argón o cirugía incisional. Y el objetivo era ver la progresión y observar a los pacientes hasta que demostraran un daño progresivo del campo visual o una excavación del disco o una hemorragia discal. Siguiente. Y aquí tenemos una bonita infografía que resume lo que fue este estudio. Ahí tenemos los que se separaron, 66 pacientes fueron los que tuvieron la reducción de la 30% de la presión y 79 fueron los que no se trataron y se siguieron por 5 años. Entonces, lo que se concluyó es que teníamos que mínimo disminuir justo 30% para reducir el riesgo a 5 años de progresión en un 12% comparado con los pacientes que progresaron y justo el 12% de los pacientes sí progresaron y 65% no progresaron a partir de no recibir tratamiento. Y también se concluyó que progresan más los que tienen hemorragias en el disco óptico
las mujeres y los pacientes con migraña. Siguiente. Ok. Otro estudio fue este de Early Glaucoma Attention, que participaron 255 personas, pacientes con glaucoma de ángulo abierto, ya sea glaucoma primario, glaucoma normotensivo o glaucoma por exfoliación, y se siguieron por 6 años. Solo el 50% tenían glaucoma de tensión normal, y estos pacientes se asignaron aleatoriamente a 2 grupos, uno con betaxolol matraveculoplastia con láser argón y otro con observación sin tratamiento. Y aquí los pacientes con una PIO basal menor de 21 presentaron un riesgo significativamente menor de progresión durante el transcurso que aquellos que tuvieron una PIO mayor de 21. Y en todos los ojos estudiados, incluidos los que presentaban una PIO basal normal, el tratamiento se asoció a una reducción significativa del riesgo de progresión. Y el 40% de los ojos no tratados no progresaron de los glaucomas normotensivos. Siguiente. Entonces, para concluir, respecto al tratamiento, se recomienda en todo paciente, una vez que los detectemos o así, que se reduzca 30% de la presión y individualizar al paciente, ya que pues es algo similar a lo que vimos en el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto. Aquí varios estudios prefieren los análogos de prostaglandina, ya que por el porcentaje de la baja de PIO es la que se acerca más, son más tolerables y pues solo es una vez en la noche, ¿no? Que es cuando hay mayor pico. Otro medicamento es respecto a la brimonidina, que normalmente se ha estudiado su efecto neuroprotector y en algunos estudios sí se dejó para valorar si era mejor, pero solo se ha demostrado su efecto neuroprotector en roedores. Entonces se dejó de usar porque causaba mucha intolerancia por los efectos adversos. Otro fármaco hipotensor que podemos utilizar, como vimos en las clases pasadas, son los inhibidores de la ROS quinasa, ya que vimos que tienen un efecto neuroprotector al aumentar el flujo vascular por medio de la vía del óxido nítrico. Y respecto a los beta bloqueadores, varios estudios como el LOGTS o como el Early Manifest Glaucoma Trial mencionan que se limitan su uso, ya que demostró mayor progresión del glaucoma, dado que disminuye aún más la presión de perfusión ocular por sus efectos sistémicos. Y respecto a otros fármacos o moléculas con propiedades neuroprotectoras que pueden ayudar a incrementar la presión de perfusión ocular, se han estado estudiando como la memantina o el ginkgo biloba como algo natural, pero aún no está como 100% comprobado. Y esto sería todo, creo. Ok, bueno, muy bien. Pues una clase bastante completa. El glaucoma de tensión normal pues es un tema bastante interesante, ¿no? Porque como ustedes pudieron observar, hay muchos factores que intervienen, no solamente la presión intraocular para el desarrollo de la enfermedad. Todos esos signos específicos, especialmente las hemorragias en astillas, son sumamente importantes y que si un paciente no se ve con un daño glaucomatoso evidente, pero ustedes observan esas hemorragias, pues hay que estarlas siguiendo porque esa zona es una zona de vulnerabilidad para que se llegue a presentar la enfermedad. Los estudios, pues estos trials clásicos en donde nos establecen que la reducción de la presión intraocular sí se va a ver beneficiada en una reducción en la progresión, a pesar de seguir manteniendo las presiones intraoculares dentro de rangos, por así decirlo, de normalidad, ¿vale? Pues muy bien, muy completa la clase. En realidad no se dejó nada pendiente. Muy bien.
¿Alguien de ustedes tiene alguna duda con el tema? Hola, doctor. Sí, buenas noches. Sí. Muchas felicidades por su clase, estuvo muy interesante y por lo mismo tengo una duda. Mencionaron que como busca un diagnóstico diferencial, se podía hablar al otorrinolaringólogo. Y esa es mi duda, ¿en qué sospecharían para llamar al otorrino? A Por ver. favor. A ver, Marta, Jessy. Puede ser también de abordaje como el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, o sea, que es uno de los principales factores de riesgo. Ah, ok. Es que como acá en Guate no hay muy buen internet, se corta mucho, entonces no escuché. Si lo dijeron, no escuché, pero ok, gracias. Muy bien. Bueno, para que nos dé tiempo, voy a pasar a la revisión del examen, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, del examen de ayer. La primera pregunta en el subtrial, ¿cuál fue el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un caso? Pues es 44. La respuesta verde, 11 de 32, pusieron esa y las otras son el porcentaje de los que pusieron. Y luego el caso número 2 de una femenina de 30 años, embarazada, importante, en el segundo trimestre de embarazo. Los trimestres en las pacientes embarazadas es importante porque eso va a marcar la pauta de qué tratamiento se le puede o no dar a la paciente. A la exploración oftalmológica, presión de 27 y una excavación de 70, campos alterados, confirman el daño glaucomatoso, deciden iniciar tratamiento hipotensor. ¿Cuál es el medicamento de elección? La brimonidina. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué brimonidina? Cruza la barrera hematoencefálica. La brimonidina es el único tratamiento, es el único medicamento, perdón, que está clasificado como B. B. Todos los demás son C. Entonces, durante los primeros 2 trimestres es el medicamento indicado. Ya en el tercer trimestre es recomendable suspenderlo por el riesgo efectivamente de que cruce la barrera hematoencefálica y que esto pueda generar una depresión en el recién nacido. Ahí ya se podría cambiar posteriormente a timolol. Y luego, la pregunta 3, ¿qué defecto campimétrico esperarías encontrar? Aquí no les fue muy bien. Esta fotografía se las puse en la clase, en el taller de los casos clínicos. ¿En dónde encontramos el defecto? Justamente aquí en esta zona. Sobre el sector de la arcada temporal superior hay una zona de adelgazamiento y muesca y se ve reflejado este defecto en la capa de fibras nerviosas. Por ende, yo esperaría encontrar el defecto campimétrico en el sector contrario, es decir, nasal inferior. Y luego, Perdón, doctor, yo tengo una duda ahí. sí, Es que no alcanzo a ver la muesca, o sea, ¿cómo se ve ahí la muesca en la foto? Perdón. aquí en esta, ¿ven mi flecha? Ujú. Aquí en esta zona está el adelgazamiento. Ah, ok. Aquí se ve, pues pareciera como una especie de hemorragia pequeña y esta zona de aquí Ujú. es el defecto de la capa de fibras nerviosas. Ok, La gracias. fotografía inferior, pues es el mismo caso, bueno, un caso similar, que es casi idéntica a la que acaban de poner en la clase, en donde se ve esta zona de hemorragia peripapilar y cómo está generando ese defecto a nivel de la capa de fibras nerviosas. Entonces está temporal inferior, por ende nosotros lo vamos a ver nasal superior. Y luego la pregunta 5, a ver, Nefta, explícales por qué es una bitemporal. ¿Está Nefta?
Bueno, creo que no. Neftalí está en Guasave, doctor. No sé si tiene algún tipo de problema en la conexión o algo, pero está en Guasave. Ok. Bueno, aquí cuando me enviaron la foto de este caso, se me hizo muy interesante porque es un caso típico de menopsia bitemporal. ¿Cuál es el punto clave ahí o cuál es la trampa, por así decirlo? Es que Nefta está sosteniendo los campos de manera inversa. Cuando van a observar los campos visuales, tienen que poner el del ojo derecho en su mano derecha y el del ojo izquierdo en su mano izquierda. Entonces, con eso ya pueden ustedes hacer una correlación en donde se encuentra el defecto. Entonces, esta es una hemenopsia bitemporal. Aquí la mayoría, bueno, no la mayoría, pero alguien se fue con la finta de que era binasal. Y pues bueno, con los hallazgos de este campo, ¿cómo esperaríamos o dónde estaría la zona de localización del daño? En el quiasma óptico. Y luego la mayoría lo sacó bien, a mayor sensibilidad del estímulo presentado, perdón, a mayor sensibilidad de la retina a la luz, el estímulo luminoso presentado es más intenso, pues es falso. Muy bien ahí casi todos. La etapa de daño, aquí bien, la mayoría se fue con moderado, unos cuantos se fueron más con daño leve. Aquí pues la clave era que el MD se encuentra en menos 648 y eso ya lo hace pues un daño moderado. ¿Cuántos puntos se evalúa el 24-2? Pues sí, ahí muy bien, falso, son 54. ¿Cuál no corresponde a un defecto campimétrico típico? Muy bien, la mayoría, un defecto secocentral. El escotoma de hierro es clásico de glaucoma y el escalón nasal también es un defecto clásico de glaucoma. Aquí en el reporte de Hood, ¿cuál es una de las modificaciones o características principales? Pues incluso hasta ahí les puse la imagen a un lado, en donde esa capa de fibras nerviosas cambia la dirección a temporal al centro. Ese también se los puse en el caso clínico de la clase. La mayoría muy bien. ¿En dónde está la alteración? En temporal inferior, justo aquí. Y con base en el OCT previo, ¿cómo esperaremos encontrar el defecto campimétrico? Pues todo lo contrario, un defecto arqueado nasal superior. En el OCT, cuando un paciente alcanza el efecto piso, la capa de fibras nerviosas ya se encuentra en cero. Muy bien, la mayoría es falso. Por lo regular, el efecto piso rondará como en los 40, dependiendo del OCT. Y luego, femenina de 60 años, con diabetes, hipertensión y alérgica a sulfas, pues esa era la clave, ¿no? La alergia a las sulfas. Oftalmológico, cirugía de catarata, la exploración presiones de 30, excavación de 80 y ángulos abiertos. Decide iniciar tratamiento hipotensor y cuál de los siguientes lo puede utilizar excepto, pues, la dorzolamida. Muy bien. Luego, acude a consulta un masculino de 2 años, refiere la madre no tolera la luz y le lloran los ojos. A la exploración usted encuentra buftalmos y a la digitopresión elevada. ¿Cuál medicamento está contraindicado? Tal cual como lo vimos, la brimonidina, porque puede cruzar la barrera hematoencefálica y puede generar una depresión respiratoria y bradicardia. El mecanismo de la tanoprosteno-bunot, pues acuérdense que es un mecanismo dual, un incremento del flujo bioescleral y también por la donación del óxido nítrico va a incrementar el flujo trabecular. Aquí pues está, sí es ese mecanismo, pero es el combinado, esa es la característica especial del Bisulta. Sitio preferido para la colocación de la válvula de Ahmed, pues temporal superior, bien la mayoría. La presión intraocular con la cual se activa el mecanismo de las valvas, muy bien la mayoría, de 8 a 12. Acude a consulta una femenina de 75 años, operada hace 2 semanas de faco trave de ojo derecho. A la exploración física usted encuentra una cámara anterior formada, presión intraocular elevada y bula de filtración plana. El siguiente paso es gonioscopía. Lo primero que tienen que hacer es ver si la zona del lumen de la esclerectomía no está tapado, ya sea por vitrio, porque tiene una iridectomía incompleta o una esclerectomía incompleta. Entonces, gonioscopía es el siguiente paso.
La ventana ideal para realizar una suturólisis, aquí muy bien, de la primera a la tercera semana. Acude a consulta una femenina de 80 años sometida a cirugía de facotrave hace 2 semanas en ojo izquierdo. Patológicos diabetes, es hipermétrope alta. Esto ya les dice una pista. A la exploración encuentra una cámara anterior plana, grado 3, lo que me preguntaba Nefta, es el grado de atalamia, quiere decir que hay contacto en la periferia y al centro de la cámara también. Presión intraocular elevada, bula plana, iridotomía permeable, gonioscopía permeable. Entonces aquí estamos característicamente ante un caso de un glaucoma maligno. ¿Qué medicamento estaría contraindicado? Pues la pilocarpina. Muy bien la mayoría, porque eso incrementaría el cuadro clínico del glaucoma maligno. Pueden utilizar timodorso, está indicado, inhibidores. Atropina es la principal que van a utilizar para formar la cámara y prednisolona también está indicada. En el OHTS, ¿cuál fue el porcentaje de pacientes que progresaron a glaucoma en el grupo de observación, es decir, sin tratamiento? Muy bien, la mayoría, 9.5. La 24, el mecanismo de acción del timolol es reducción de la producción del humor acuoso, pues es correcto. Ahí 2 personas me pusieron que falso. Y la pregunta de regalo, pues esa carita es el diagrama de grises, solamente una persona me puso desviación modelo patrón. Bueno, muy bien. ¿Dudas, preguntas que tengan de el examen? Doc, ¿cuándo nos pasaría las calificaciones? Pues ¿quieren que les pase la hoja de todos o cada quien individual quiere su calificación? Pues por mí la de todos, pero no sé qué digan. Mejor se las paso individual a cada quien. Pero aún falta promediarse con el final, ¿no? Sí, este es nada más el parcial, hace falta el final. Doctor, yo tengo una pregunta. La de la pilocarpina decía contraindicada o indicada. Vamos a ver. Contra. Contraindicado. Ok. Contra. ¿Cuál está Sí, contraindicado en el siguiente caso? ¿Y me podría repetir por qué? Es que en esa sí me equivoqué, la verdad. Sí. Cuando tú Por tienes favor. un glaucoma maligno, Ujú. quieres hacer es tensar todo el complejo sónulo irido diafragma para formar cámara. Lo que quieres es tensar toda esa zona para que te forme cámara. Si tú le pones pilocarpina, vas a debilitar toda esa zona y vas a empeorar el cuadro. Vas a hacer que esa cámara anterior plana no se forme nuevamente. Ok, por la miosis, ¿no? Pues más que por la miosis, porque haces que todo el complejo se anteriorice. Y con la atropina haces que se tense. Y eso te forma cámara. Ah, ok. Ahí Gracias, un doctor. diferencial es... Un diferencial es con un bloqueo pupilar. Se pueden equivocar con que tienen un bloqueo pupilar y que le vas a poner pilocarpina para hacerle una iridotomía. Entonces ahí la clave es cámara anterior plana, grado 3, la hipertensión y pues que se acaba de operar y que tiene una hipermetropía alta. Esa es la clave. Ok, doctor, gracias. Bueno, muy bien, pues listo. Entonces nos vemos el sábado para la siguiente clase. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, doctor. ¿A qué hora sería la clase el sábado? A las 8 a.m. Sería presencial ahí en GAU, ¿verdad? Sí, Va, mil gracias. hasta luego, nos vemos.